Bien, un cordial y afectuoso saludo a cada uno de ustedes, siempre con el deseo de que el Padre Celestial derrame infinitas bendiciones sobre cada uno de ustedes y sobre sus seres amados. Es maravilloso nutrirse de excelsos expositores que, si bien es cierto, ellos tienen un cúmulo de que vienen transmitiendo. De esta forma, esta noche tenemos el tema verdad y proceso, un tema bastante importante en virtud de que nuestra conferencista se plantea la siguiente interrogante. Nuestra exposición un análisis sobre el concepto de la verdad a partir de la epistemología y la teoría de las ciencias, para luego poderse centrar en una opinión de algunos juristas respecto sobre este tema. Nuestra conferencista es la doctora María Fabiana Minglioli. Antes de invitarla, vamos a tomar conocimiento sobre su recorrido académico. Ella es abogada de la Universidad Nacional de Córdoba, especialista en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Catamarca, es magíster en Derecho Procesal en la Universidad de Rosario, doctorando de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, es autora de publicaciones jurídicas en trabajos de investigación, revistas, libros de Argentina, Brasil, Colombia, Perú. Expositora a nivel nacional, internacional, regional y a nivel latinoamericano. Ella ostenta reconocimientos como miembro honorífico del Instituto Panamericano de Derecho Procesal, reconocimiento de la Universidad Alas Peruanas Filial Puno, Filial Juliaca, reconocimiento como miembro honorífico del Instituto Aprendiendo Derecho Ecuador, entre otros reconocimientos. De esta forma vamos a recibirla muy afablemente a la doctora María Fabiana Minglioli, cediéndole el uso de la palabra. Doctora María, por favor. Bien, buenas noches a todos, a todas. Muchas gracias por esta convocatoria. Agradezco a Sofía Escuela de Posgrado haberme convocado para poder compartir con ustedes algún tema de derecho procesal, que es mi pasión. Agradezco muy especialmente a mi querida amiga, la doctora Isabel Ramírez Peña. La verdad que me gustaría mucho más estar en Lima que sentada en el living de mi casa, poderles estrechar sus manos y verlos cara a cara. Pero bueno, esta es la circunstancia que nos ha tocado vivir y debemos atravesarlas, como dicen los psicólogos. Yo soy de la República Argentina, como saben. A ver, ahí no me funciona. Un minuto, que quiero, no sé por esto. Un minuto, quiero mostrarles de dónde vengo. No sé qué pasa con mi diapositiva. Que no estoy pudiendo. Bueno, disculpen, tenía preparado un PowerPoint que no estoy pudiendo compartir. A ver. ¿Puedo compartirlo? A ver, vení que no puedo. No puedo pasarlo.
Disculpa. Ahí está. Disculpen, pero siempre me gusta mostrar de dónde vengo. La doctora Isabel, que habrá compartido ya conmigo varios eventos, siempre muestro el mapa de mi tierra y les digo de dónde vengo, porque solemos identificar a los países con sus capitales. Bueno, yo soy del interior de la República Argentina, vivo en Catamarca, la provincia que he destacado, que es una provincia del noroeste argentino. En estos momentos mi país está sufriendo el momento más crítico de la pandemia y está concentrado los mayores contagios precisamente en la capital de mi país y en la provincia de Buenos Aires, donde se concentra la mayor cantidad de población. El resto del país tiene casos, no tanto, y mi provincia, gracias a Dios, ha sido la última en tener contagios. Hemos estado 100 días desde que se declaró la pandemia en la Argentina sin contagios de COVID-19. Hoy los tenemos muchos protocolos y restricciones, pero bueno, estamos confiados de que vamos a salir adelante. La verdad que cada vez que tenemos estos contactos con amigos de otras partes, es como que se impone dedicar algunas palabras al tema de la pandemia. He participado en algunos eventos relacionados con la pandemia y el proceso, como uno organizado por la Academia Virtual de Derecho Procesal que dirige mi maestro Alvarado Belloso, también en un conversatorio de amigos peruanos organizado por el Proyecto Trascender. Pero cuando me convocaron para este evento, he preferido dejar de lado todo lo relacionado con la pandemia y con este afán de que debemos seguir para adelante, he retomado un tema de mi interés, que es el tema de la verdad en relación al derecho procesal. Yo parto de este interrogante, si es verdad que la verdad es un problema del derecho procesal. Ahora bien, el problema de la verdad tiene un amplio desarrollo en la filosofía, la epistemología y distintas ramas científicas, desde donde se han establecido distintas teorías que, analizadas en su conjunto, nos lleva a concluir que es imposible acceder a un concepto único de verdad. Las diferentes teorías respecto de la verdad se agrupan, así muy a grosso modo, en dos grandes grupos. Las teorías de la verdad como correspondencia y las teorías coherentistas de la verdad. Para las teorías de la correspondencia, la verdad consiste en una cierta concordancia o correspondencia entre un enunciado y lo que se dice o se llama en la realidad o en los hechos. Para las teorías coherentistas, en cambio, la verdad es una propiedad que pueden poseer ciertos sistemas de enunciados como un todo. Dicho en otras palabras, la verdad consistiría en una cierta conformidad de los enunciados entre sí. En las teorías coherentistas extremas, la verdad llega a identificarse con la compatibilidad mutua entre los distintos elementos de un mismo sistema. No obstante, el irresoluto problema ontológico, nociológico y epistemológico respecto al concepto de la verdad, en el ámbito del derecho procesal y con mayor acento en los últimos años, se habla del descubrimiento de la verdad como finalidad última del proceso. De esta forma, se han ido estableciendo normas procesales, tanto en el Código Procesal Civil de la Nación Argentina, como en los códigos procesales civiles de las provincias, del resto de las provincias argentinas, como en la mayoría de los códigos procesales
latinoamericanos se han establecido normas dirigidas al juez, quien debe procurar esclarecer la verdad de los hechos controvertidos. Y para lograr dicho cometido, está autorizado a tomar todas las medidas oficiosas que él estime necesario. No puedo menos que criticar esta posición, o sea, la posición de aquellos que en pos de la búsqueda de la verdad admiten cualquier acción, aunque ésta implique lesionar las garantías de las partes y contravenir normas constitucionales o convencionales. En este tema, como en tantos otros fundamentales del derecho procesal, se encuentran los defensores acérrimos de este tipo de normas. En general, aquellos doctrinarios que se encuentran enrolados con el decisionismo o con el activismo procesal. Y como contrapartida, los que desde el garantismo ven en dichas prescripciones una actividad contraria a la Constitución. Muchos de los procesalistas, defensores de la búsqueda de la verdad como finalidad del proceso, me parece que no se han detenido a realizar un análisis profundo del tema. En general, se repiten las opiniones de unos y otros. No se establecen conceptos definidos desde lo epistemológico y llevan a transformar sus discusiones en lo que se llaman meras disputas verbales. Es así que a mí me parece que esta discusión transita, más que por el carril del derecho procesal, muchas veces por carriles ideológicos, por ende no científicos. Quien se ha ocupado de estudiar el tema de la verdad desde las ciencias es Tarski. Pero él dice que lo importante de esta discusión es centrarse en la noción de la verdad. Él dice que el problema principal es encontrar una definición satisfactoria de esta noción, que sea materialmente adecuada y formalmente correcta. Ferrajoli, el gran filósofo italiano, sigue al pensamiento de Tarski, pero Ferrajoli concibe a la verdad procesal como una verdad aproximativa respecto de lo que él llama el ideal ilustrado de la perfecta correspondencia. Para el jurista italiano, en el plano semántico, la verdad de las tesis judiciales no difieren en principio de la verdad de las teorías científicas. Es así que para él, la actividad del juez se asemeja a la que realizan los científicos. Sin embargo, yo no puedo coincidir con estos autores respecto a la concepción de la verdad como correspondencia, pero sí coincido con Ferrajoli en que la actividad judicial no difiere de la actividad científica, por cuanto el proceso tiene un carácter claramente cognoscitivo, aunque a diferencia de la ciencia, este conocimiento tiene por finalidad atribuir consecuencias sancionatorias. Este pensamiento coincide con el de Kelsen, quien ya en su teoría pura del derecho esbozaba la idea de la existencia de cierto paralelismo entre la actividad judicial y la actividad científica. Jan Lukasiewicz afirma que es erróneo pensar que el objetivo de la ciencia sea la verdad. La mente humana no trabaja creativamente buscando la verdad. El objetivo de la ciencia es construir síntesis que satisfaga las necesidades intelectuales comunes a toda la humanidad. Pienso que esta afirmación puede trasladarse al área del proceso, dado que una de las premisas de este es sostener que al juez no le debe importar la verdad en el sentido absoluto, y su resolución solo debe basarse
a la confirmación de los hechos formulados por las partes. Es decir, que es erróneo pensar que el objetivo del proceso judicial pueda ser la verdad única o ontológica. El objetivo del proceso es construir una síntesis estableciendo la norma particular del caso que implique admitir o rechazar una pretensión. Así la actividad estatal habrá cumplido su misión de solucionar pacíficamente el conflicto suscitado entre las partes. De allí que se pueda afirmar también otro aspecto similar entre la ciencia o la actividad científica y la actividad procesal es el carácter institucional que ambos ámbitos revisten. Un gran estudioso de las ciencias y de la teoría de la ciencia es Juan Samaja. Él llega a una conclusión que también, desde mi punto de vista, puede ser aplicable a la concepción del proceso. Él sostiene que la separación entre el modo de investigación y el modo de exposición resulta análogo, ¿verdad formal o material? Ya que los métodos tanto pueden ser para averiguar cómo es realmente el objeto, que es la verdad material, o bien para probar que el objeto es tal como expresa el conocimiento que tenemos de él, verdad formal. A renglón seguido, Samaja grafica y fija su punto de inicio para establecer lo que en epistemología se denomina la vía media, que él considera hacia el proceso científico más allá de verlo binariamente, como se lo hace tradicionalmente, teoría, empiria. Él le agrega este nuevo componente, que es un movimiento, que es la génesis o proceso. El modelo ternario de las ciencias de Samaja se expresa en 3 dimensiones y concluye en la vía media. Y esta vía media no es una nueva fórmula del movimiento, sino que es el movimiento en sí. Este movimiento se materializa entre estas coordenadas polares, así teoría-hecho, validación-descubrimiento y norma técnica. Todo este movimiento de coordenadas polares es lo que para Samaja construye la ciencia. Siguiendo el concepto de Adolfo Alvarado Belloso respecto del proceso, considerado como el medio pacífico de debate dialéctico para lograr la solución de los conflictos intersubjetivos de intereses y cuya razón de erradicar la fuerza ilegítima de determinada sociedad, y que este método se desarrolla en etapas o fases, siendo la primera de ellas la de la afirmación del actor cuando introduce su pretensión, la resistencia ya sea por vía de excepción o de negativa del demandado, la primera etapa, la segunda, la etapa de la confirmación o la prueba, para luego concluir en la tercera etapa de la alegación, que lleva todo este movimiento a la meta de este método, que es la sentencia. Si al proceso lo vemos aplicando el modelo ternario de las ciencias de Samaja, vemos una gran similitud, dado que el proceso judicial participa de estas 3 dimensiones del modelo ternario. En el objeto está dado por la pretensión y la resistencia. El segundo movimiento es la etapa de confirmación y alegación, donde vemos la validación y descubrimiento que permite arribar a una síntesis, que es la sentencia. Y finalmente, este método de debate se desarrolla dentro de un marco institucional normativo
que son las condiciones de realización. Desde su óptica, Ferrajoli también participa de esta concepción cognoscitiva del proceso. Él lo llama método de prueba y refutación, y que se materializa a través de la separación o el reparto de papeles entre los sujetos del proceso, las dos partes y el juez, que como tercero le corresponde la decisión. Para Ferrajoli, la verdad procesal fáctica es en realidad un tipo particular de verdad histórica, relativa a proposiciones que hablan de hechos pasados, no directamente accesibles como tales por la experiencia. Él dice que la verdad procesal jurídica es una verdad que se puede llamar, podemos llamar clasificatoria de los hechos históricos que se han comprobado conforme las categorías suministradas por el léxico jurídico y elaboradas mediante la interpretación o la reinterpretación del lenguaje legal. Es por ello que el gran jurista italiano considera que el juez, por más que se esfuerce en ser objetivo, siempre está condicionado por las distintas circunstancias, ya sean ambientales, emocionales, sus inclinaciones, sus valores éticos políticos. Así que Ferrajoli considera que la imagen propuesta por Beccaria del juez como indiferente indagador de la verdad es bajo este aspecto fundamentalmente ingenuo. Por eso, dentro de la teoría de Ferrajoli, para restringir estas alteraciones subjetivas, él considera que lo que él llama la epistemología garantista basa el juicio en decisiones sobre la verdad procesal en lugar de decisiones sobre cualquier valor de otro tipo. Otro italiano se ha dedicado a estudiar la verdad. Este es Tarufo. Él considera que el proceso no puede dejar de fundarse en una concepción realista de la verdad, que corresponda con la descripción de los hechos en su realidad objetiva. Y es así que para él el proceso es ante todo una compleja actividad epistémica que pretende encontrar la verdad de los enunciados relacionados con los hechos relevantes de la causa. Para Tarufo, el proceso debe estar orientado a la obtención del conocimiento como en la realidad, el conocimiento de los hechos como en la realidad ocurrieron. Este autor también considera que se puede encontrar en el proceso una verdad siempre relativa, porque es imposible. Es así que la verdad que se puede adquirir en el proceso representa en sus palabras lo que él considera la aproximación del complemento perfecto a los hechos reales que se describen. Coincide en cierta forma con Ferrajoli, que quien, invocando a Popper, considera que la verdad procesal puede ser concebida como una verdad aproximativa respecto del ideal ilustrado de la perfecta correspondencia. En definitiva, estos dos juristas que abordan el estudio del derecho procesal desde ópticas muy distintas, llegan a la conclusión de que la verdad procesal es aproximativa, lo que constituye un concepto de una evidente vaguedad. Esta vaguedad no puede menos que generar inquietud y perplejidad. Máxime, si para muchos la verdad resulta fundamental para el proceso a tal punto que la erigen como su finalidad. Tal vez en la discusión entre Neurath y Carnap, dos estudiosos de la epistemología, que magistralmente analiza
Carl Hempel, puede encontrarse alguna síntesis superadora respecto de la teoría de la verdad, la que es por ellos delimitada para el ámbito de las ciencias como un nivel suficiente de concordancia entre el sistema de los enunciados protocolares aceptados y las consecuencias lógicas que pueden deducirse del enunciado bajo escrutinio, combinados con otros enunciados que han sido admitidos con anterioridad. Sin embargo, Hempel se plantea cuál es la forma lógica de los enunciados protocolares. Es así que él considera que los argumentos de Carnap condujeron a la conclusión de que la forma de enunciados protocolares no es algo que se averigüe, sino es algo que se determina por convención. Esta lúcida idea elimina de la teoría de verificación la verdad de los positivistas de todo vestigio absolutista y de tendencias metafísicas que no pueden lograr ningún análisis correcto desde la ciencia para poder ser justificados. Este pensamiento me lleva a una conclusión personal y preliminar, en cuanto a sostener que la verdad para el proceso no es más que convencionalismo. De allí su relatividad. Esta afirmación traída de la ciencia puede ser trasladada al proceso, especialmente para los que entendemos que el proceso se asemeja a la ciencia por su carácter eminentemente nociológico. En el proceso, el convencionalismo estaría dado por las distintas instituciones que lo rigen, en especial todo lo que se refiere a los medios confirmatorios o de prueba, los procedimientos para su incorporación, las reglas de la distribución de la carga probatoria, las presunciones, entre otras tantas instituciones que hacen imposible que en el proceso se pueda alcanzar la verdad o esta aproximación de la verdad considerada como una correspondencia con la realidad. Ahora bien, si la verdad fuera la finalidad del proceso, como lo sostiene la doctrina y lo establece un gran número de códigos procesales, todas las instituciones legales tendrían que ordenarse lógicamente con ella para mantener sistemas coherentes y comprensibles. Porque no puede ser de otra manera, porque como sostiene mi maestro Alvarado Belloso, no se puede admitir que el juez deba buscar la verdad real y luego consentir la existencia de una serie de límites jurídicos, tanto de lo metodológico como desde lo formal. Porque basta revisar las normas procesales y las instituciones en ellas normadas para ver que no existe compatibilidad lógica entre la búsqueda denodada de la verdad real y, por ejemplo, instituciones como la absolución por la duda, el sobreseimiento, ya sea definitivo o provisional, la caducidad de la instancia, la prescripción liberatoria, las cargas probatorias, la caducidad de la prueba por negligencia del oferente, la congruencia procesal del juzgador, quien debe dictar sentencia conforme a lo pretendido, resistido y legalmente probado, la cosa juzgada material, la prohibición legal de discutir la causa de la obligación en juicio ejecutivo, entre otras tantas limitantes a esta supuesta búsqueda de la verdad. Hasta aquí hemos hecho una mirada muy rápida de aspectos teóricos. Ahora me gustaría compartir con ustedes, revisar con ustedes, cómo se regula la verdad en distintas normas procesales. Voy a empezar por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Argentina, que en su artículo 36
inciso 4, establece que los jueces, aún sin requerimiento de parte, deberán ordenar las diligencias necesarias para esclarecer la verdad de los hechos controvertidos. Para ello, tiene amplias potestades. Puede disponer la comparecencia personal de las partes para que den las explicaciones que el juez requiera, también hacer comparecer a los testigos, peritos, consultores técnicos para interrogarlos, solicitar se agreguen documentos, ya sean por de las partes o de terceros. Esta norma, con similar redacción, se repite en 21 de los códigos procesales civiles de cada una de las provincias de mi país. Veamos ahora en los códigos, algunos códigos latinoamericanos. Bueno, el caso del Código peruano, el Código Procesal Civil peruano, en el artículo 51, los jueces, dentro de sus facultades genéricas, están facultados para ordenar los actos procesales necesarios al esclarecimiento de los hechos controvertidos. El Código de Procedimientos Civil de Bolivia establece dentro de las facultades oficiosas de los jueces, exigir las pruebas que consideren necesarias, como exhibiciones, peritajes, juramentos, llamar a los testigos, y emplear cualquier medio que fuera conducente al mayor esclarecimiento del proceso. El Código General del Proceso Uruguayo, en su artículo 25, numeral 2, nos dice que el tribunal deberá emplear las facultades y poderes que le concede este código para la dirección del proceso y la averiguación de la verdad de los hechos alegados por las partes. La omisión en el cumplimiento de estos deberes le hará incurrir en responsabilidad. El Código General colombiano, en su artículo 42, y dentro de los deberes de los jueces, establece que deberá emplear sus poderes a fin de conceder en materia de pruebas de oficios lo necesario para verificar los hechos alegados por las partes. El Código Orgánico General del Proceso Ecuatoriano, en su artículo 168, cuando regula las pruebas para mejor resolver, nos dice que la o el juzgador podrá excepcionalmente ordenar de oficio la práctica de la prueba que juzgue necesaria para el esclarecimiento de los hechos controvertidos. Como vemos, estas normas no son idénticas, pero todas ponen el acento ya sea en la búsqueda de la verdad o en el esclarecimiento de los hechos. Y todos estos códigos le otorgan al juez facultades oficiosas o bien los más extremos les imponen deberes oficiosas a los fines de lograr esta supuesta. Bien, esta exigencia, desde mi punto de vista, se podría lograr si humanamente pudiéramos conocer la verdad, única e indiscutible. Sin embargo, ni siquiera los autores que propician normas de este tipo admiten la posibilidad de alcanzar la verdad con mayúscula. Así Tarufo, que es uno de ellos, señala que no se trata evidentemente de proponer una definición de verdad general, porque él nos dice que esta es indefinible, sino que debemos identificar algunos malos entendidos que oscurecen o complican el discurso sobre la verdad en el proceso. Sin embargo, este autor también afirma de que la determinación de los hechos en el proceso y su corroboración no solo es posible, sino que esa determinación es necesaria. Según él, solo un proceso satisface la garantía del debido proceso
si logra obtener la verdad de los hechos relevantes, porque dice de que es la única forma que se puede dictar una sentencia que sea justa. Como vemos, este razonamiento carece de coherencia interna, porque primero no puede afirmar que el concepto de verdad es indefinible para luego afirmar que el conocimiento de la verdad en el proceso es necesario. Y además, concluir y relacionar el concepto de verdad con otro tan controvertido como el de la justicia. Pero, ¿qué es la justicia? Ya se preguntaba Hans Kelsen en su exquisita obra homónima. Y él nos decía que carece de respuesta. Tal vez se deba a que constituye una de esas preguntas respecto de las cuales resulta válido el resignado saber de que no puede hallarse una respuesta definitiva. Solo cabe el esfuerzo por formularla mejor. Y al preguntarse mejor, el inigualable luz filósofo nos responde: lo único posible es una solución subjetiva, una solución cuyo valor está limitado al sujeto que juzga y que de ninguna manera alcanza la validez universal que tiene, por ejemplo, la afirmación que el calor dilata los metales. Este último, para Kelsen, es un juicio de realidad y no de valor. Él nos dice que la solución dada a la jerarquía de valores, como vida, libertad, libertad, igualdad, libertad, seguridad, verdad, justicia, va a ser distinta si el problema se lo plantea a un cristiano, a un liberal o a un socialista. La respuesta tendrá siempre un carácter de un juicio subjetivo, por tanto, tendrá siempre un carácter relativo. Con ello se demuestra que la discusión de la verdad y el proceso trasunta más el plano de lo jurídico al plano de lo ideológico, como sin tapujo lo afirma el propio Tarufo cuando señala que tanto para la ideología adversarial como la concepción del proceso inspirada en el principio dispositivo, la verdad de los hechos es completamente irrelevante. De este modo, ese tipo de doctrina, que es a la que yo adhiero, considera el proceso como un instrumento de pacificación. Pero para Tarufo, este tipo de sistemas que relativiza el valor de la verdad afecta la calidad de la sentencia. Porque, reitero, para él, si la sentencia no descubre la verdad de los hechos, no puede hacer verdadera justicia. Ahora bien, si el conflicto es ideológico, desde mi punto de vista, deja de ser jurídico, porque la única ideología que le interesa al derecho es la que se encuentra objetivada en la Constitución. Y si a ella seguimos, por ejemplo, en el caso de Argentina, a la hora de definir el proceso, nada señala que deba tener como finalidad el descubrimiento de la verdad. El proceso ha sido establecido como la garantía que permite defender y materializar el resto de los derechos reconocidos por el orden jurídico. Ahora bien, en el 27º Encuentro Internacional del Instituto Panamericano de Derecho Procesal realizado en Panamá en el año 2016, se aprobó el proyecto de Código Procesal General. Allí, en su artículo 59, se establece una norma muy sana desde mi punto de vista, porque establece que ningún juez debe ni puede
comenzar oficiosamente un proceso, introducir al proceso hechos no mencionados oportunamente por las partes, ni probar oficiosamente hechos no probados ni intentados probar por parte interesada en ello. Como se puede advertir, se le ha prohibido al juez realizar medidas oficiosas de prueba. Y ello ha sido posible porque se ha eliminado el deber impuesto al juez de esclarecer la verdad de los hechos. De esta forma, se garantiza la imparcialidad objetiva del juzgador, el que, en las palabras de Alvarado Belloso, a la nota de este artículo 59, nos dice que no se puede convertir al juzgador, sobre pretexto de la búsqueda de la verdad real, en una rara mezcla del justiciero Robin Hood, el detective Sherlock Holmes y el buen juez Magno. De esta forma, al suprimirse del código las normas procesales que establecen las pruebas de oficio, las medidas para mejor proveer o esclarecedoras, se restablece desde mi punto de vista el quiebre a la garantía objetiva de la imparcialidad. Porque en el proceso dispositivo, el juez actuante en el litigio debe carecer de todo poder impulsorio, debe aceptar como cierto los hechos admitidos por las partes, así como conformarse con los hechos, con los medios confirmatorios que ellos han aportado, y debe resolver ajustándose estrictamente a lo que es materia de controversia en función de lo que fue afirmado y negado en las etapas respectivas. Este proyecto para mí trae esperanza, especialmente a quienes defendemos al proceso como la garantía de libertad, y me permite concluir, sin temor a equivocarme, que la verdad no es un problema del derecho procesal. Quiero concluir esta exposición reiterando mi agradecimiento inicial a esta convocatoria, a Sofía, Escuela de Posgrado, a mi querida amiga la doctora Isabel, por darme esta oportunidad de compartir mi pensamiento. Y bueno, quedo a disposición por si algunos de los asistentes tienen alguna consulta, alguna crítica, algún comentario. Aquí estamos para debatir. Muchísimas gracias. Las gracias a usted, doctora María Juliana. Excelente exposición, muy claro, muy ameno y ha estado bastante entendible. Vamos a ver si nuestros queridos acompañantes ahí tienen de pronto algunas preguntas. Que lo escriban, por favor. No veo felicidades, excelente ponencia, pero o de pronto pueden ahí levantar la manito. No hay preguntas. Nada. No, ha estado muy claro al parecer. Vamos a invitar en todo caso al doctor Willy Ramírez para que él pueda acotar algo y hacer la clausura de este evento. Doctor Willy, por favor. Muchísimas gracias, Isabelita. Bueno, nuestro más sincero agradecimiento y reconocimiento a la señora doctora doña María Fabiana Meglioli, de la hermana República de Argentina, quien nos ha ilustrado con esta magnífica disertación acerca de la verdad y el proceso. Eso es algo que indudablemente se viene discutiendo hasta hoy en día y desde la época arcaica, diría yo, porque siempre ha habido conflicto entre ambos, entre la verdad real y la verdad procesal. Y bueno, para ello yo me voy a permitir hablar algo al respecto, aunque no domino el tema. Un proceso es una invención humana, ¿no? Y que
precisamente fue creado y fue establecido para solucionar los conflictos de una forma pacífica, ¿no? Para que no se recurriera a la fuerza como una primera herramienta. Y en la teoría de los derechos humanos y en el contrato social de que nos hablaba Rousseau, nosotros hemos renunciado a parte de nuestros derechos y a parte de nuestras libertades fundamentales y hemos depositado aquello en las instituciones. Es así, por ejemplo, que no se puede hacer justicia por mano propia. Hay que recurrir a la autoridad cuando surja algún conflicto. Pero, más allá de la justicia, lo que uno procura precisamente es la búsqueda de la verdad, y ese es el tema que esta noche nos ocupa y que muy bien ha expuesto María Fabiana. La búsqueda de la verdad es una meta, es un gran objetivo, diría yo, de la ciencia, del conocimiento, del saber y, ¿por qué no?, también de los jueces y de la justicia misma, la búsqueda de la verdad. Pero yo me hago, y de hecho siempre me he hecho, la siguiente pregunta. ¿Ok? ¿Los jueces buscan la verdad o buscan la justicia? Eso es algo en lo que no nos hemos puesto de acuerdo y ni siquiera quienes administran justicia han logrado ponerse de acuerdo. Bueno, entonces voy a mencionar de una manera breve algunos puntos al respecto. Lo que cada persona que acude en búsqueda de justicia ante el órgano jurisdiccional es el anhelo quizás de que la sentencia, que es la resolución final, sea el fiel reflejo de la verdad. Eso es lo que se aspira, eso es lo que se desea. Entendida la verdad como la reproducción exacta de cómo fueron los hechos, ¿no? Lo más exacto posible. Pero en la época de ese conflicto, en el momento mismo, ojo, estamos hablando ya de espacio-tiempo, ¿no? Así que cuando hay esta reconstrucción de los hechos, eso ya no es verdad, es una simulación de algo y que tiene algunos ingredientes que ya la hacen distinta, ¿no? Y ojo, que no solamente eso cuenta, sino ¿qué de esos hechos fueron admitidos por el juez? Porque no todo se admite. Pasa por un tamiz, por un filtro, ¿no? Por una suerte de sedazo. ¿Bien? Entonces, para los pesimistas, se podría decir que esto es algo ilusorio, es una ilusión, es una utopía, ¿no? Pero lo que se pretende también es precisamente la resolución del conflicto. Eso es lo que nos lleva al órgano jurisdiccional. Y si analizamos un poco a la verdad, ¿qué es la verdad? Muy bien lo ha expuesto María Fabiana. La verdad es un valor, es una aspiración, es un anhelo, ¿no? Todos anhelamos verdad. Y por ello mismo son ideales de vida, ideales. Es el estado ideal, ¿no? Es el ideal de vida, es el ideal de conducta, es un ideal de respeto, ¿no? En una determinada sociedad, ¿no? Y en un momento dado, reitero, el espacio-tiempo, ¿no? Pero si se alcanza o no la verdad, ese no es un tema fundamental o no es un tema central
en el proceso mismo. Vean. Entonces, la verdad queda, desde mi punto de vista, ojo, suscribo lo que digo, queda en un segundo plano. Porque ¿cuál es la finalidad del proceso? Es poner fin al conflicto, se llegue o no se llegue a la verdad. Bueno, y hay una verdad absoluta, hay una verdad relativa, ¿no? Etcétera. Bueno, y yo me voy a permitir esta licencia y con el perdón de María Fabiana, es que yo estoy realizando mi tesis del doctorado en filosofía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, precisamente sobre universidad y verdad, ¿no? Porque lo que se busca en las aulas universitarias también es la verdad. ¿Ah? Pero eso ya será tema de otra conferencia, ¿no? Entonces, el proceso como tal, que ya dije que es una invención humana, es un instrumento, es una herramienta de pacificación social, ¿no? Y su fin, o su objetivo, o su rol, es la erradicación de la fuerza ilegítima dentro de la sociedad. Eso es lo que busca el proceso, ¿no? Y la comunidad o la sociedad, entiéndase, el grupo humano, ¿no? Lo único que aspira o lo único que desea es que los conflictos que se puedan presentar sean resueltos de una manera pacífica. Eso es lo que todos nosotros, como integrantes de una comunidad o de una colectividad o la sociedad misma, aspiramos, ¿no? Podría decirse por ahí, a ver, un momento, hay un micro abierto por acá, ya. Podría decirse también, ¿no?, que el fin justifica los medios. Desde mi punto de vista, en la administración de justicia, no. El fin no justifica los medios. Nunca el fin justifica los medios. Porque la solución, que no es otra cosa que una decisión del que administra justicia, ¿no? La solución de este conflicto debe ser una consecuencia lógica de la aplicación de un debido proceso, ¿no? Y eso es algo que nos han enseñado desde nuestro ingreso a la Facultad de Derecho. El debido proceso, ¿no? En el cual, en este debido proceso, no se admiten, ¿no?, o no se vulneren, perdón, las garantías de las partes en conflicto. Ambas partes tienen que tener garantizado su derecho a la defensa, ¿no? Porque para eso acuden precisamente al órgano jurisdiccional en la búsqueda de una solución al conflicto presentado. ¿Ok? Y finalmente diría que la decisión del juez queda validada o convalidada en el debido proceso. O sea, todo se resume a eso, al final, y en la fundamentación de la sentencia. Por eso es que se exige que la sentencia tenga sus fundamentos o la debida motivación, como se llama, ¿no? Y acá no nos interesa cuál es el sentimiento interno, obviamente, del que administra justicia. No, 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 eso no interesa acá. Lo que nos interesa es el criterio de conciencia o de inconsciencia, en algunos casos, al momento de fallar, al momento de decidir, al momento de resolver un conflicto que se ha presentado en nuestra sociedad. Lo que se le pide al juez es que aplique el criterio de conciencia, obviamente sujetándose a la ley establecida. Y para eso está el derecho sustantivo y está el derecho adjetivo, ¿no? Bueno, ese era mi pequeño
aporte, María Fabiana. No sé si tienes algo que añadir o corregirme en todo caso, porque como todo humano, mortal además, bueno, creo que cometemos a veces errores o ligerezas, ¿no? No, doctor, corregir nada, compartir en realidad lo que usted está diciendo. Bueno, mi maestro Alvarado Belloso, él siempre dice de que el proceso vino logró superar, como lo dice, que la razón de la fuerza fue reemplazada por la fuerza de la razón, que es básicamente lo que usted estaba diciendo en un juego de palabras, él lo explica magistralmente, y es cierto, es así, hemos delegado al Estado la facultad de hacer justicia. Pero esta justicia, desde mi punto de vista, es una justicia práctica, si se quiere decir. No podemos alcanzar aquella justicia divina, sino esta, la que nos permite seguir viviendo en sociedad. Y desde mi punto de vista, el proceso tiene que mantener ese equilibrio de las dos partes desde el inicio hasta el final. Y siempre que el juez toma una medida oficiosa, rompe ese equilibrio. De allí que yo no pueda compartir el criterio de sostener de que si vamos a buscar la verdad, como usted dijo, el fin justifica los medios. No, ningún fin justifica los medios. Excelente su reflexión, doctor, realmente tiene una formación notable. Gracias, gracias. La expositora eres tú, María, María Fabiana. Bueno, algo conozco del tema, como te digo, porque he estado indagando al respecto por el tema de la tesis doctoral, ¿no? Una Bueno, preguntita a la doctora María, por favor. hay una intervención de Antonio Tinajeros, aunque ya pasó el momento de la intervención, le vamos a conceder el uso de la palabra en forma breve, por favor. Adelante, Antonio Tinajeros. Sí, doctora, mire, acá en el Perú nosotros, los abogados que patrocinamos, ¿me escucha, no? Sí. Sí, lo Ya, escucho. perfecto. Tenemos una serie de problemas con las facultades que usted ha referido a nivel latinoamericano, ¿no? Esa es la facultad del juez de buscar la verdad. Y nosotros acá ese tipo de actividad la llamamos la prueba de oficio. Doctora, bueno, hace poco he tenido también un tema en donde he visualizado pues una casación que ya le pone cortapisas a este tipo de facultad del juez, porque realmente se exceden, ¿no? Doctora, en Argentina, ¿cómo la norma, cómo le pone las cortapisas y cómo la jurisprudencia le ha puesto algunas cortapisas a las facultades de oficio probatorias que tienen los jueces, bueno, en este caso en instancia civil, ¿no? Y si nos podría comentar de algún precedente jurisprudencial de su país. Gracias, buenas noches. Buenas noches, doctor. Lamentablemente en mi país impera una posición que se inclina a lo que nosotros llamamos el activismo procesal. Ellos, su pensamiento, son los que hacen y propician este tipo de normas. De hecho, nosotros al ser un Estado federal, cada provincia dicta sus códigos procesales, tenemos 24 códigos procesales, y de los cuales, yo lo nombré, tenemos en 21 códigos la posibilidad de dictar estas medidas de pruebas de oficio. Por ende, no tenemos precedentes que le pongan cortapisa. Lo que tenemos es distintos criterios que van interpretando los jueces. Existen muchos de ellos que no ven con buenos ojos y no las dictan, ¿sí?
Nosotros lo que nos quedaría es solicitar la declaración de inconstitucionalidad, pero tampoco se animan nuestros jueces civiles a hacerlo, porque ven si la norma está, consideran que se garantiza el debido proceso al darle participación a la parte, pero no están viendo de que los jueces tienen una regla de oro en materia probatoria, que es la distribución de la carga probatoria, que esta regla está establecida para las partes y para el juez. Las partes, a cada cual le incumbe, de acuerdo a mis normas procesales, probar sus afirmaciones, o las afirmaciones en que se funda su derecho. Y el juez debe resolver conforme a lo probado por las partes, y ante ausencia de medios probatorios, debe desestimar la pretensión del que no probó. No podría dictar estas medidas de pruebas de oficio, porque si las dicta, precisamente lo que está haciendo es favorecer a esta parte que no logró probar. Pero debo decirle que la posición mayoritaria en el país es tener estas facultades como propias y loables. Tenemos todo un avance dentro del proceso civil que nos lleva a este tipo de medidas, ¿no? A que los jueces adquieran cada vez mayor intervención en el proceso y tengan mayores facultades o incluso deberes que le ponen cortapisa a los derechos y las garantías de las partes. Resulta bastante absurdo e incoherente que vemos que dentro del proceso penal, hoy toda la tendencia, y puedo decir que en mi país hay uniformidad de criterio doctrinario y de criterio normativo, de que el proceso penal debe ser acusatorio, donde este reparto de los poderes entre las partes y el juez cada cual con sus papeles no deben interferir. Sin embargo, incoherentemente, en el proceso civil y en las normas procesales, cada vez se le dan más facultades a los jueces y se toma como justificativo tratar de hacer un proceso más eficiente, más rápido, y solo ven este concepto de derechos humanos que nos habla del proceso, ya sea en la Declaración Universal o en el Pacto de San José de Costa Rica, se detienen solo en el plazo razonable. Y acá de vuelta, como decía el doctor Willy, se pone por delante, se justifica el fin, se justifica cualquier medio para alcanzar el fin. No sé, doctor, si he podido ilustrarlo, y me alegro que en Perú, a través de la doctrina casatoria, se esté restringiendo a estas medidas oficiosas. Me alegra mucho. Bien, bueno, ya por lo avanzado de la hora, nuestro agradecimiento y reconocimiento, como ya se dijo, a la doctora María Fabiana Meglioli, de la hermana República de Argentina, de la provincia de Catamarca, ¿no? Y el reconocimiento también a los hermanos de Perú, Argentina, Colombia y de República Dominicana que han estado presentes en esta importante conferencia. El día de mañana tenemos otra más y nuestro agradecimiento muy especial a la doctora Isabel Ramírez Peña. Desde Ecuador también, ahí nos saluda Abraham. Ecuador también está presente, ¿ya? Nuestro especial agradecimiento, como dije, a la doctora Isabel Ramírez Peña, que ella es la artífice de estas semanas internacionales. Esta es la tercera ya, y con mucho éxito. María Fabiana, muchísimas gracias, un abrazo fuerte a la distancia y esperamos tenerte pronto en esta tu casa, Sofía Escuela de Posgrado. Un abrazo fuerte
a todos y hasta mañana. Muchas gracias, un saludo afectuoso, amo al Perú, así que abrazo grande. Nos estaremos viendo pronto sin duda. Gracias.